Mete un cambio. En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. Te va a traer rica fruta para ti, te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Buenos días, audiencia. Aquí estamos en Mete un Cambio, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11, en este debate político, social, cultural, sobre la realidad de nuestro país, de la región y del mundo. Le damos la bienvenida a Rubén Figueroa, integrante del secretariado de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de UTU. Buenos días, Rubén. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos acá para conversar un poco sobre las políticas educativas. Exacto, las políticas educativas. ¿Qué tema? Ya lo hemos tocado acá con varios compañeros del movimiento político, el movimiento social. Tenemos el Congreso de la Educación este fin de semana. Tenemos invitado también al profesor José Olivera de FENAPES, que capaz que en unos minutos llega. Pero vamos a repasar las noticias como siempre. Yo le mando acá un saludo a Alfredo, que hoy le toca llegar acá por la radio, pero nos estará escuchando. Y le iba a hacer una pregunta ayer sobre si sabía quién jugaba. A ver, Rubén, ¿sabe quién juega hoy? La verdad que estoy bastante descolgado del tema. Bruno, ¿sabe quién juega hoy? Aguada, ahí está. No puede ser que no sepamos los uruguayos futboleros, deportistas, nos quedamos con el fútbol. Tenemos la final sudamericana, esto es histórico. Y yo veo las tapas de los diarios, sí, algunas que le han dado cierta resonancia, pero el miércoles pasado Aguada ganó por la final del sudamericano y hoy es la finalísima de este sudamericano, la Liga Sudamericana, que es muy difícil salir como el campeón de la Libertadores. Y Aguada, que fue el campeón uruguayo, vamos a aclarar que yo soy hincha de Aguada, viví en Aguada ahí muchos años, yo sé que la camiseta roja y verde pesa, pero además de eso es un cuadro uruguayo que está en las finales. Con una gran actuación el otro día, ganó por dos puntitos, y bueno, y capaz que hoy tenemos un campeón uruguayo sudamericano
Bien, y después las noticias del orden político, vamos a destacar alguna. Está el tema de Pluna, que les proponemos a la audiencia la semana que viene traer alguien del PCNT que nos hable de Pluna, alguien, por supuesto, alguien de la cooperativa de ALASUB, de la cooperativa de trabajadores, porque es un tema fundamental. Ayer conversamos, si nosotros realmente queremos un país distinto, donde los trabajadores jueguen un papel distinto en el proceso productivo, tenemos una gran oportunidad. Lamentablemente las oportunidades estas vienen cuando las empresas se funden. Parece que los trabajadores tenemos que agarrar, ahí está, lo que nadie quiere, sí. Ahí está, ahí cuando las empresas están fundidas, cuando no dan ganancia, bueno, ahí es que bueno, le damos un lugarcito a los trabajadores. Eso no está muy bien. Habría que pensar si es el tema, si es una determinada orientación, que cuando las empresas se funden, ya lo único que hacemos es mantener las fuentes de trabajo. Y mientras ganan las empresas, las dejamos en manos de las capitalistas. Bueno, un tema para discutir, ¿no? Bien, pero yo me parece que esta es una gran oportunidad para que los trabajadores uruguayos jueguen un papel importante en el proceso productivo. Sería una empresa de alto nivel, tanto empresarial como tecnológico. Eso es lo que genera un poco de miedo. Hay que poner capital, pero me parece que nuestro país tiene que apostar a eso. Y parece que no hay garantía. Buenos días les doy a Franco y a Florencia. A toda la audiencia. Florencia, ¿puede sentarse por acá, por favor? Y así también nos dice los buenos días. Buenos días. Y además van a opinar porque este es un programa de debate. Recién teníamos una mesa acá que eran 4 que estaban opinando, debatiendo, metiendo la cuchara, nos estaban dando palo también. Algunos dicen, esto es Frente Amplista porque nos sacaron ya la hilacha. La mayoría del programa, los conductores somos Frente Amplistas, pero acá vienen compañeros de todas las tendencias. Lo que queremos, eso sí, mejorar el país, y somos bastante críticos también. Acá no nos callamos la boca. Si ven alguno que si no, que se te está yendo la mano, no, acá hay que decir las cosas claras. Si hay errores o hay cosas para criticar, acá estamos a la orden. La otra noticia que queríamos nosotros dar, interesante, de la diaria, era la siguiente, 2 noticias importantes. Espionaje legal. También vamos a tratarlo día específicamente con algún técnico en informática, ya lo habíamos adelantado antes. Europa cuestiona la legislación estadounidense de protección de datos. Los extranjeros no residentes en Estados Unidos no tienen derecho a saber si sus datos son recopilados y tampoco a realizar acciones judiciales en caso de que sus derechos sean violados, denunció la Comisión Europea, que reclamó reformas y que ya había amenazado a Washington con sanciones. Ustedes saben que está en el debate el tema del espionaje electrónico que hace Estados Unidos y que la embajadora en Uruguay, Yulisa Reynoso, Alfredo traía una grabación el otro día en la cual ella muy campante decía que bueno, que todo el mundo espía y que bueno, que es una cuestión normal que siempre se hizo, y reivindicaba el derecho de Estados Unidos a espiar para proteger sus intereses. Alguien puede pensar, bueno, espían para ver a ver si hay algún terrorista por ahí escondido en algún país que va a hacer algún atentado en Estados Unidos. Eso parecería legítimo, proteger su seguridad, pero resulta que espían a la presidenta de Brasil, espían a la presidenta de Argentina. No sé si hay en Wikileaks hay algún cable con respecto al presidente de Uruguay, sí, con respecto al embajado de Uruguay, determinadas comunicaciones. Quiere decir que espían por ese lado, y alguien va a pensar, no van a espiar las decisiones económicas que un país legítimamente tiene derecho a hacer. Por ejemplo, tomar una ley con respecto a una empresa estadounidense y utilizar esa información para operar en consonancia. Hay una violación de la soberanía clarísima. Y miren lo que pasaba el otro día en el Congreso del Frente Amplio. Me decían, no, eso de las tropas de Haití ya pasó, ¿no viste que están retirando las tropas? Me decía un compañero que había una juntada de firmas allí para reconsiderar una moción. Quedó tal como estaba el tema del retiro de las tropas de Haití. Ahora que lo perdí por acá. Ahí está. El presidente que
proponía el presidente, ¿no? Que se terminase con la misión de paz en Haití y se retirasen las tropas. Hay una reivindicación, hay un movimiento en el Uruguay que está apoyando nosotros hemos recibido en nuestro sindicato al embajador Henry, embajador justamente de Naciones Unidas para la libertad, ¿no? Y bueno, hemos trabajado también como sindicato desde ese lugar, tratando de que no incidir en las decisiones. Es muy importante eso que tú planteabas recién en la parte de las espías telefónicas, La soberanía. no incidir en la soberanía de los países, porque de última los países tienen que madurar sus propios procesos y determinar su destino, ¿no? Más allá de algunas cuestiones que nosotros podamos tener, nosotros u otros integrantes del mundo, que podamos tener hacia dónde deben ir, pero seguramente que los pueblos en su autodeterminación van a encontrar el camino, y eso está bueno. Por eso no estamos muy de acuerdo en que existan instituciones de paz que lo único que hacen de repente es retrasar los procesos de maduración de los pueblos, ¿no? Y además hay una situación de pobreza, lo que nosotros veíamos en todos estos programas, por lo menos en todos los programas tratamos el tema, lo que precisan, si lo que se preocupan es por situación humanitaria, lo que hay que ayudar es con médicos, con educadores, ¿no? Con bienes, con trabajadores que ayudan a reconstruir. Pero mira lo que pasa, venía muy bien la mano, ¿no? Pero dice, aprobación de ley electoral en Haití cambiaría el escenario. Uruguay evaluará la conveniencia de retirar las tropas. Que sí que hay una pequeña marcha atrás. El presidente José Mujica se reunió hoy con el canciller Luis Almagro para conocer los resultados del viaje que realizó junto con el subsecretario de Defensa Jorge Menéndez a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y Haití. Y bueno, la intención era interiorizarse, y dice que como va a haber un proceso electoral, bueno, capaz que entonces mantenemos las tropas. Quiere decir que eso de que seguro lo llevaron preso. Discúlpeme, compañeros, yo quiero un papel escrito de compromiso de que vamos a retirar las tropas de Haití. Sí, yo creo que hay algo ahí, ¿no? Bien, vamos a una breve pausa musical y cuando volvamos vamos a preguntarle a Rubén a ver cómo viene la situación del sindicato. Rubén Figueroa es dirigente de los trabajadores de la UTU, de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Queremos saber la situación de la educación, qué pasa con el Congreso de la Educación que empieza mañana, si está bien, qué se va a proponer, si hay que participar, si no hay que participar. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en 4 versos, pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa 3 arbolitos planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panadero, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orilla del Arapé. Precioso tema de Citarrosa, tanta vida en 4 versos, qué tema. Pero el tiempo es tirano y Rubén se nos tiene que ir un poquitito antes de las 11 porque tiene una entrevista ahí a nivel sindical. Entonces, Rubén, a ver, ¿cómo vemos desde la UTU cómo se ve la situación del sistema educativo? El sistema educativo está en una crisis, en franca crisis. Esto no es solamente por el conflicto desarrollado en este año, que fue a propósito del salario de los trabajadores. Una cuestión fundamental en cualquier trabajo, ¿no? O sea, para trabajar acá en la emisora, si me ofrecen trabajo y el salario no es bueno y otra emisora me paga mejor, yo me voy a ir a otro lado, seguramente.
más allá de que pueda tener la camiseta de la Radio Fénix, que yo incluso en alguna época viví cerca de la planta emisora, incluso pero bueno, pero esas cuestiones que a veces se plantean desde de determinados sectores políticos, dicen no, porque tenemos que ponernos la camiseta como educadores. Sí, yo me pongo la camiseta todos los días, y la vocación y todo lo demás, pero existe una realidad que es la realidad económica. Este conflicto que se desata por salarios, como decía, es la primera pata en materia educativa, el salario de los trabajadores, tiene otras cuestiones que también están atadas allí, que es el modelo educativo, que está en franca crisis. Este modelo un poco conductista, ¿no?, de donde el docente se para adelante y es quien imparte el conocimiento, y ese proceso es recibido por los alumnos y procesado en la cabeza de los alumnos de manera diferente. Esto ya ha cambiado bastante con el tema de la internet, con la liberación de todos los espacios de participación hacia la vida educativa, donde se recibe información por todos lados. Salimos a la calle y en todos los lugares hay información que nos va educando de alguna manera. No quiere decir que esté bien o mal, porque hay una cantidad de formación en ese modelo educativo de la sociedad. Pero bueno, la situación cambió, eso está claro. La situación cambió y tenemos que meterle mano a ese modelo educativo. Y los muchachos que en la UTU, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay un cambio en la actitud, un cambio generacional? En la UTU lo que tenemos es un arraigo cada vez más fuerte hacia lo que es las materias técnicas, hacia lo que es la vida técnica. En el país incluso hay un atraso cultural en cuanto a las reivindicaciones técnicas, al proceso. Voy a poner un ejemplo porque estoy hablando medio japonés. Los vehículos que hoy circulan en el país, los autos, tienen una tecnología del 2010. Y nosotros en la formación académica que hacemos en el Mercosur, no solamente desde la UTU, llegamos a la tecnología del año 2000. Quiere decir que tenemos unos 10 o 15 años de atraso tecnológico. Si nosotros no acompasamos esto con políticas educativas, con además políticas económicas que digan determinadas marcas de automóviles no pueden entrar al país porque nosotros no las podemos atender, va a llegar un momento que no vamos a tener mecánicos para arreglar nuestros autos. Eso es uno de los ejemplos que tenemos. Claro. Y bueno, y a ver, ¿y cómo es el tema, digamos, del recurso? Porque una vez yo veía a un maestro defendiendo, sí, que además era maestro y trabajaba en la UTU, y defendiendo el presupuesto para la UTU, decía, yo como maestro me puedo sentar, dice, en un campito, en un terreno, puedo dar clases, enseñarles a leer y escribir a los niños, con un papel y un lápiz, acompañamos, dice, en un salón de clase con un pizarrón y una tiza, que el costo es mínimo, yo puedo enseñar a leer y a escribir y a desarrollar un pensamiento, un análisis de un texto, de un problema matemático. Dice, pero en la UTU, ¿cómo haces sin tecnología, sin inversión? Hay que invertir. La UTU ha tenido una inversión importante, no es suficiente aún, pero ha tenido una inversión importante en los últimos 10 años. Se ha tratado de desarrollar la parte técnica desde la UTU y han habido políticas en ese sentido. No estamos muy de acuerdo nosotros en algunos lineamientos, en algunos convenios de equiparación con materia, con empresas, por ejemplo, con empresas autopartistas que se han instalado en San José, por ejemplo, donde ha habido una inversión desde la UTU con tecnología y con aporte a docentes que se le ha mandado a hacer cursos para recapacitarlos. Pero, a ver, la política educativa que se desarrolla en el lugar, si yo instalo una empresa autopartista en San José, en el medio de una agroindustria que existe allí, le plantar papa, en fin, los chiquilines seguramente se van a motivar a trabajar en esa empresa autopartista y van a abandonar su proyecto inicial de trabajar en otra cosa o desarrollar la agroindustria. Pero ¿qué pasa si esta autopartista se retira al país porque hay mejores beneficios en Brasil o en Argentina? Toda esa población que se formó queda en banda. ¿Y a dónde va a ir? Entonces eso merece o amerita de que exista una fuerte política educativa sobre el modelo que se está desarrollando, que diga hacia dónde y que tenga en cuenta de que las inversiones no pueden ser a la deriva, digamos. Tiene que haber desde las autoridades educativas decir, bueno, esta empresa autopartista se puede desarrollar en tal lugar porque nosotros estamos desarrollando cursos allí en este sentido.
pero no en cualquier lado, Exacto. porque en algunos lugares puede ser contraproducente. Eso desemboca justamente en la universidad tecnológica tan cuestionada en estos días. ¿Qué pasa con eso, con la universidad tecnológica? Primero, una reflexión con respecto a eso que decías. Evidentemente, las inversiones, que vengan inversiones extranjeras, yo preferiría las inversiones nacionales, pero a veces no hay capital, inversiones extranjeras que vengan a poner fabricación de autopartes. Sería ideal el tema de la fabricación de automóviles, que se hiciera completo aquí, o que por lo menos el armado, porque generan utilizan mano de obra local, genera riqueza para el país. Pero tiene que ser con contrapartida, no una cuestión libre de que vienen y se van cuando quieren, sino con determinados compromisos, como sí se hace en otros países. Bueno, para la Universidad Tecnológica, a ver este proyecto, ¿cómo lo ven ustedes desde la UTU? ¿No parece como contrapuesto sí, a la UTU? A propósito de lo que finalizabas allí, no solamente en la parte de autoparte, en las inversiones en la agroindustria. Por ejemplo, viene una empresa de renombre internacional y recibe determinados beneficios para instalarse en un lugar. Está atacando directamente a nuestra industria nacional, a nuestra Cooperativa Nacional de Productores de Leche, porque ellos pueden sacar la leche condensada hacia Europa a un valor mucho mayor de lo que puede pagar Conaprole a nuestros productores. Entonces, le puede pagar 20 pesos, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Determinada cantidad de leche, de litros de leche, cuando Conaprole de repente llega a 6 o 10 pesos. Y yo me acuerdo de algunos ejemplos de eso, que cuando el presidente salía y le decía no muchachos, véndanle a Conaprole porque es una industria nacional. Sí, bueno, yo me pongo la camiseta, vuelvo al mismo ejemplo de hoy, y le vendo a Conaprole, pero llega un momento que digo, no, mirá, a mí me pagan las empresas internacionales mucho más y entonces no te voy a vender. Y eso viene de la mano de la formación también, porque no solamente en la parte de autopartes, en la inversión de la agroindustria, ¿no? Tenemos una escuela de lechería desde la UTU, aquí en Colonia Suiza, que está realmente estancada. Estuvimos hace 48 horas nosotros por allí, porque no hay inversión hacia ese lugar, porque es más fácil que venga una empresa internacional, traiga su tecnología y dé cursos en la zona en convenio con la UTU, cosa que está mal, y bueno, y se desarrolle mucho más rápido esto, porque la contrapartida, ya que tú mencionabas, es a propósito del beneficio que se van a llevar ellos, formando trabajadores que van a trabajar en su propia empresa, que además ellos van a recibir el subsidio del Estado porque brindan mano de obra para la zona. Esto es una cuestión bastante compleja. Y la Universidad Tecnológica lo que está recogiendo es las partes que están quedando fuera de esto. Por ejemplo, en la escuela de lechería que está allí en Colonia Suiza, hay toda una movida en el lugar, a propósito de la Universidad Tecnológica, donde desplaza algunos cursos de la antigua UTU para instalar cursos de la Universidad Tecnológica. Este modelo no es el que nosotros queremos. No es el modelo de universidad tecnológica. A ver si yo, que trato de estar bastante informado, te soy honesto, no tengo bien claro el tema de la universidad. Lo vamos a aclarar en el próximo bloque. Pero, a ver, la Universidad Tecnológica, su gobierno, su dependencia, ¿es paralelo, no tiene nada que ver con la UTU? ¿Qué punto de conexión tiene? Para explicarlo a la audiencia, que debe también pasar lo mismo. Es un ente diferente, no tiene relación con la UTU. Nosotros queríamos que fuese a partir de la UTU, eso fue lo que conveníamos con el presidente de la República, no salió así desde el Parlamento. Bien, ¿y qué personal lo forma? ¿De dónde sacan? Y van a tomar gente, algunos elegidos van a venir de la UTU seguramente, no van a ser los menos, pero va a ser gente de la universidad, incluso desde academias privadas, desde institutos privados van a venir. Muy interesante lo de la Universidad Tecnológica, pero tenemos el Congreso de la Educación mañana. Estamos con Rubén Figueroa de la dirección de AFUTU, de la Asociación de Funcionarios de UTU. Estamos en Mete un Cambio con Franco y con Florencia. Nuestro número de comunicación es 098-123-328 y vamos a la pausa. Una por mí se moría, yo me muero por usted.
usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en 4 versos, pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa 3 arbolitos planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado. Seguimos en Mete un Cambio. La línea de comunicación es el 098-123-328. Estamos con Rubén Figueroa del secretariado de AFUTU y le damos la bienvenida a José Olivera de FENAPES. Hola, buenos días Gerardo, un saludo a la audiencia. Disculpas por llegar tarde, veníamos de la apertura del Congreso de Educación, el segundo Congreso de Educación. Miguel nos mal llamado por teléfono recién, nos decía, hablando de que el Congreso es mañana, me había quedado yo que era el sábado y domingo, pero comenzó el Congreso de la Educación. Franco, ¿querías preguntarle algo a...? No, yo tenía una duda que tenemos hace tiempo algunos compañeros que militamos en la FEU, que cuando se propuso este proyecto de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, era ¿qué opinión tenían los trabajadores en torno a lo que es la autonomía que tiene este proyecto y el cogobierno también? Nosotros particularmente pensamos que la autonomía hay una violación clara cuando el rector está puesto directamente a pedido del MEC, del Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo, y bueno, y el cogobierno, hay también una disparidad en los órdenes bastante grande, y también el tema de incluir a los empresarios locales dentro del cogobierno con voz y voto nos parecía un tema importante. Sí, claro, nosotros estamos totalmente de acuerdo, creo que hemos hecho acuerdo en esto con la FEU, de que este modelo de universidad tecnológica no es el que nosotros pretendíamos, y incluso el que discutimos en principio con el Ejecutivo, donde, como decíamos hace un ratito, debería ser un modelo que surgiese a partir de la UTU, tomando esos elementos del relacionamiento de la enseñanza técnica con el mundo del trabajo. Esto tiende a ser una universidad privada con financiamiento estatal, así diciéndolo claramente, la universidad tecnológica, este modelo. No estamos en contra de la generación de una universidad tecnológica que el país la requiere, ¿no? La necesita, pero no este modelo que se generó, que como decía él, tiene un gran componente privado y seguramente va a terminar como resorte en eso, ¿no? Yo le agregaría a esto que dice Rubén, que suscribimos 2 aspectos que me parecen no menor. Primero, que la UTEC tiene un origen y un proceso de discusión muy similar a la Ley General de Educación. Esto es de espalda a los trabajadores, de espalda a los sectores sociales. Obviamente la única diferencia con la Ley General de Educación que tiene es que fue con el consenso de varios partidos políticos con representación parlamentaria, mientras que la Ley General de Educación fue aprobada exclusivamente con los votos -1 del Frente Amplio. El segundo aspecto, que creo que es un tema central, que lo planteaba con respecto al tema del cogobierno, creo que aquí lo que se está procesando es buscar una suerte de puente para saltearse lo que manda la Constitución de la República en torno a cómo debe estar conformado los organismos de educación. Y el primer antecedente de violación a ese aspecto lo constituye la UTEC, aunque hoy está en estudio del Parlamento un segundo proyecto de ley, también con la misma característica de espalda a los trabajadores sin participación social, como es la Universidad de Educación o la Universidad para la Formación Docente, donde reproduce nuevamente el modelo del gobierno institucional que se choca, que contradice algunos planteos establecidos claramente en la Constitución de la República. Y esto es una lógica que ha adoptado el Frente Amplio. En la Ley de Educación General también hay algo de esto, aunque allí no se pudo avanzar tan fuerte, sobre todo por la resistencia social y sindical que hubo muy fuerte. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que trae como novedad la Ley General de Educación es la mayor intromisión o el mayor peso del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura en un organismo que es un ente autónomo y que debería ser gobernado, ¿verdad? Lo que pasa es que los docentes son complicados. Después uno quiere hacer cambio, el gobierno quiere hacer cambio y los docentes dicen que no se puede, que hay que consultar. Mucha democracia es complicada a veces. Lo que pasa es que los docentes vivimos por y para la educación, no curramos con la educación. Esa es la gran diferencia. Recién veníamos de tener una discusión con un actor del gobierno sobre estos temas, muy molesto por algunas declaraciones públicas nuestras que justamente planteaban el papel que la tecnocracia de izquierda y derecha ha jugado en los últimos 20-30 años en materia de educación,
no hay que olvidar este dato, mientras nuestros niños comían pasto en el 2002, producto de una crisis social y económica muy fuerte, había actores en la educación, los tecnócratas, que cobraban en dólares y cobraron todos los meses. Y allí había del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y también algunos del Partido Independiente. Por lo tanto, este es un tema muy importante. Siempre se intenta cortar por el lado más fino de la cadena y obviamente de este proceso intencional de deslegitimar a los trabajadores de la educación y particularmente a los docentes sindicalizados, sean cualquiera de las ramas, porque esto también pasó o tocó a la Universidad de la República, lo decíamos hace pocos días acá en una oportunidad anterior, ¿no? Un Frente Amplio que históricamente tuvo una vertiente muy fuerte del campo de intelectualidad, hoy hay un discurso antiintelectual muy fuerte, se acusa, creemos que injustamente, a la Universidad de la República de no haber contribuido al desarrollo del país, cuando el 80 o 90% del conocimiento que se produce en este país lo hace la Universidad de la República, y si la Universidad de la República no pudo crear las condiciones para un mayor acceso y un mayor proceso de retención de los alumnos durante muchos años, fue por el ahogo presupuestal que intencionalmente se puso. El otro día leímos una nota no, en realidad fue la audición radial del presidente de la República, el compañero Pepe Mujica, en la cual arremetía contra los intelectuales que hacían programa. Y algún compañero Alfredo se sintió aludido porque hablaba hasta de la costa y los intelectuales que hacían programa que después iban a veranear, muy duro, y implica también una visión, puede ser operativos políticos, que hay operativos políticos, ¿no? Yo no sé si el presidente piensa exactamente así o aprovecha la volada para ubicar una coyuntura. No comparto ese método de hacer política, pero me parece que es una visión muy errada con respecto al papel de los intelectuales, y hay que diferenciar determinados tipos de intelectuales, y están los intelectuales que no solamente hacen una labor teórica, digamos, de escritorio, sino que además también meten los pies en la tierra y en la calle y están junto a la gente. Eso está muy claro. Vamos al Congreso de la Educación, a ver qué les parece. Empezó el Congreso de la Educación. ¿Hay expectativa, Rubén? ¿Hay expectativa de este Congreso de la Educación? ¿Cómo participan ustedes? Seguro que no. Nosotros no estamos participando como sindicato del Congreso de la Educación porque no estamos de acuerdo con que no se le dé, lo que decía recién José, no se le dé participación a los actores principales, que son los trabajadores de la educación. Como el Consejo no va a ser, como el Congreso no va a ser vinculante, ya lo dijo el ministro, lo dijo el subsecretario, no va a ser vinculante en las políticas educativas, sino que es una cuestión de moral que enfrenta el ministro. Dice, moralmente yo me veo obligado a tener en cuenta lo que se resuelva en el Congreso, pero eso está bueno en la palabra, pero en los hechos no va a ser así. Entonces nosotros decidimos de que generar todo un espacio con una expectativa donde después no va a ser tenido en cuenta es medio como perder el tiempo, ¿no? Y bueno, y a la prueba está que lo han tirado un poco para el costado del Congreso porque lo hicieron medio como escondido en un barrio en Montevideo que es muy poco conocido, y se nos puede alegar que es por cuestiones de locativa y en fin, pero ya que es el Congreso de la Educación, debería ser en un lugar mucho más abierto, con una convocatoria mucho mayor, mucho más amplia y abierta, y sin embargo ha sido medio entre gallo y medias noches, poco discutida las cuestiones, porque como no va a ser vinculante. ¿Cuál era el plazo para convocar? Por ley había que convocarlo. Sí, ¿cierto? Bueno, pero ahí, a ver, este es un tema político por naturaleza, y aquí la forma y el contenido importa muchísimo. Primero, es un congreso a destiempo, intencionalmente a destiempo, y aquí yo le atribuyo una primerísima responsabilidad al propio presidente de la República. Cuando en diciembre del 2011 el presidente convocó a una cumbre social donde varios actores pudimos participar, estudiantes, estaba la FEU, estaba docentes universitarios, estaba sindicato de la ANEP, el PIT-CNT, una de las cosas que le dijimos que el gobierno estaba incumpliendo la propia ley de educación, diciembre del 2011, que mandata que dentro del primer año de gobierno se deba convocar el Congreso de Educación. Sin embargo, la opción del presidente de la República allí fue hacer un acuerdo con los partidos de la oposición. Y esto se terminó de suscribir en febrero del 2012, cuando en la torre ejecutiva el presidente de la República, junto con los principales líderes de los partidos de la oposición, firmaron un acuerdo que no duró más de 5 meses en materia de educación. Por lo tanto, que haga una opción del gobierno en no convocar en ese momento al Congreso de la Educación, como lo mandaba la ley, y suscribirse un acuerdo con la oposición. Segundo aspecto,
que tiene que ver con lo que señalaba Rubén. Es un Congreso que en su forma no aseguró, porque nunca estuvo planteado, la participación popular, la participación amplia y democrática de las organizaciones sociales, de la familia, del conjunto de los trabajadores, del vecino. Fíjense que en menos de un mes se tuvo que desarrollar el debate a nivel nacional, cuando si uno compara con el Congreso anterior y lo que fue el proceso, hubo más de un año de fermental discusión y organización de distintas asambleas. Acá se dio apenas un plazo de un mes, se estableció una instancia intermedia entre el Congreso Nacional y las asambleas territoriales, que fueron las asambleas departamentales, donde algunos compañeros aseguran y manifiestan que estas asambleas departamentales fueron como una especie de filtro que trataron de pasar por un colador las posiciones que venían de las asambleas territoriales y adaptarlas más a lo que fue el documento central elaborado por las autoridades en torno a la discusión. Y un tercer aspecto que tiene que ver con esto que decía Rubén también, un congreso que fue escondido, no hubo difusión, a pesar de que muchas veces vemos cómo las propias empresas del Estado gastan millones y millones de dólares en publicidad, e incluso algunas que son monopólicas en algunos servicios. Bueno, para esto parece que no había recursos y no se dio la difusión que se tenía. Y el cuarto aspecto, y termino con esto, que me parece fundamental, tiene que ver con dos temas que están íntimamente relacionados. Uno es el tema de la vinculación, como señalaba Rubén. No va a haber vinculación entre lo que allí surja y lo que después se definan como políticas educativas. Esto ha sido planteado por distintas autoridades del gobierno, pero lo más importante es el contenido del Congreso. El contenido del Congreso, podríamos decir, asume el discurso reaccionario en la educación y se pone a discutir en torno a él. Por ejemplo, queda excluido de este Congreso de discusión la discusión de la educación integralmente, porque hay un sector importante de la misma que está fuera, como es la educación primaria. No se discute educación primaria en este Congreso. Solamente se discute aquellos aspectos que el discurso reaccionario en la educación quiere discutir. Lo que ellos llaman universalización, medida en términos de promoción y retención. El tema de la universidad tecnológica está tocado directamente porque allí hay toda una discusión sobre educación y mundo del trabajo. Aquí hay que ser muy cuidadoso. Cuando hablamos del mundo del trabajo estamos hablando de los intereses que tienen las grandes empresas de la mano de obra que precisa capacitada, y el papel de la educación terciaria, básicamente en esta lógica de generarle a la propia Universidad de la República ciertas competencias con instituciones como la propia UTEC o lo que puede ser la Universidad de Educación. Rubén, que se nos tiene que ir unos minutitos antes de las 11. ¿Cuáles son las preocupaciones de ustedes? Está claro, ustedes decidieron no participar, estuvo mal convocado, no era vinculante. ¿Cuáles son las principales preocupaciones para ustedes, o las que debería abordar la educación o el gobierno? No sé, como decía al principio, el modelo educativo está en franca crisis, y bueno, desde lo tecnológico nosotros apostamos a una universidad del trabajo, a una UTU distinta, donde se jerarquice la formación técnica, se le dé prioridad al relacionamiento de la formación con el mundo del trabajo, cosa que no estamos haciendo centro en eso hoy, porque no estamos tratando de contener la avalancha social que se generó en todos los gobiernos anteriores a los gobiernos del Frente Amplio, esta contención social para volver a los chiquilines a la sociedad con el modelo del FPV, del cual no compartimos, porque es un modelo que justamente es de contención social y no podemos vivir constantemente en emergencia. Tenemos que apostar a un modelo que cambie, y bueno, estamos en esta discusión nosotros desde nuestro sindicato hacia ese otro modelo que pretendemos. Lo que pasa es que la UTU está confrontada a esa dualidad. Yo he visto cómo funciona el FPV, en algunos casos me parece con buenos resultados, sí, entre comillas, en otros lados muy improvisado. Pero ¿qué es lo que cambia con el FPV? Es una forma justamente de incluir a los chiquilines, sí, que sobre todo tienen más dificultades desde el punto de vista educativo, sí, que vinieron con mayor déficit, que salen con mayor déficit de la escuela, integrarlo a un curso que tiene una pequeña parte tecnológica y una parte formativa, matemáticas, idioma español, sobre una base tecnológica, informática. Lo explicamos porque los oyentes capaz que no saben los que son los FPV, ¿no es cierto? Que son cursos para terminar el ciclo básico. Ahí está. Que además se dan en 2 años, me parece que no son 3 años, 2 ¿no? años, sí. Se dan en 2 años.
y que hacen una suerte de inclusión social motivando a los chiquilines con respecto al trabajo. Que la idea está buena. Ahora la pregunta es si la UTU, que lo que tiene que hacer es especializarse más en lo tecnológico, ¿no? Formar técnicos capacitados con una formación científica y tecnológica lo más avanzada posible, si es el ámbito adecuado donde dar esos FPV, porque además, que yo sepa, los FPV, una cantidad se dan en locales liceales o en otro tipo de locales, ¿no? Nosotros no podemos darle como sociedad, no podemos dar la imagen de que, bueno, si no hiciste el ciclo básico no te preocupes, que te vamos a poner en el FPV para que lo puedas completar, porque al futuro le estamos diciendo a los chiquilines, no estudies, no te preocupes, que nosotros te lo vamos a resolver el problema, cuando en realidad tenemos que transferirle desde ese momento la responsabilidad al adolescente, al puber, de que, bueno, en tu proceso ahora es estudiar para tu formación y tu futuro, transferirle esa responsabilidad, y con el FPV se la estamos quitando, lo estamos incluyendo, resolviendo el problema de la sociedad. Por lo tanto decimos, como techo ya está, tenemos que apostar a lo otro, a los cursos de formación técnica, a los cursos de MP, a la jerarquización de estos cursos, que como hablaba hoy al principio, estamos perdiendo espacio tecnológico por no jerarquizarlo, y bueno, a la readecuación de nuestros docentes, este proyecto que hablaba Olivera del Instituto de Formación Docente, darle un camino que nos jerarquice como país. No olvidemos que una de las cosas que hizo más grande a este país fue justamente el proyecto educativo de la década de 50, 60. Hoy por hoy no tenemos, el modelo es aquel, pero los tiempos son estos, entonces no se acompasan las cuestiones. Yo lo que te propongo, Rubén, imaginándome cómo podemos colaborar nosotros en este proceso, porque hay algunos que nos critican, además del presidente de la República, de que somos intelectuales, que estamos para debatir o discutir, somos todos trabajadores también, ¿no? Claro, porque yo tuve que trabajar hoy tempranito acá para venir hasta acá, y ahora me voy a trabajar también. Entonces, y los que no son estudiantes, y estarán también formándose para mañana o pasado tener un lugar en el mercado laboral. Pero nuestra reflexión crítica es para tratar de cambiar esta realidad. Y a veces es difícil en general, ¿no? Porque parece que es una discusión de boliche. Entonces yo lo que te propongo, que en particular en UTU, porque como trabajo en secundaria, conozco muy bien lo que es secundaria, pero te propongo, ahora pensando en ese proyecto en la escuela lechera, buscar aterrizar, ¿no? Y ver, por ejemplo, uno de los centros de UTU y ver concretamente qué es lo que está pasando allí, y traer docentes y funcionarios, ¿no? Y ver cuál es la propuesta del sindicato, de los trabajadores organizados en definitiva, para mejorar ese centro, ¿no? Y en el cual vamos a ver probablemente todas estas problemáticas que tú estás planteando, ¿no? Para buscar de contribuir. Evidentemente precisamos más presupuesto, están por el 6% de la educación. Sí, ni hablar, hay una tendencia, el Congreso del Frente Amplio resolvió que hay una proyección a ese 6% de la educación, que hay que tender a ese 6%. Bueno, algunos estarán conformes, otros no. Rubén, muchas gracias, sabemos que tenés una reunión ahora. Yo les agradezco y me gustaría dejar abierta la puerta, porque estaría bueno de repente hablar conocer un poco más en profundidad estos proyectos que desarrolla la UTU en el área agraria, por ejemplo, donde tenemos aquí en San Ramón una escuela agraria que está desarrollando un tambo modelo para América Latina, y donde el desarrollo de esta escuela, de este tambo modelo, está respaldado o sobre los hombros de los trabajadores, de los docentes que están allí. No hay un apoyo oficial a todo esto. Y el ejemplo hoy que hablaba en principio de la escuela de lechería de Colonia Suiza, donde hay todo un bombo para levantarla y está caminando mal. Tenemos las dos partes para ver. De repente podemos conversar en otro momento de estas cuestiones. Exacto. Bueno, Rubén, bienvenido. Muchas gracias a la próxima, a esta y a la próxima, para seguir. José Olivera, ¿y este congreso qué empezó a debatir hoy? ¿Qué puede salir de este congreso? ¿Qué expectativas hay? Preocupación particularmente porque tal cual fue el formato organizado del congreso, no queda claro qué posiciones y qué planteos. Yo tuve la oportunidad de leer el documento de síntesis nacional
que fue una especie de resumen, más que resumen yo diría un recorte y pego, muy mal hecho incluso desde el punto de vista intelectual, que hay cosas así que sorprenden, ¿no? Sorprenden sobremanera, particularmente que se afirmen que algunos plantean, por ejemplo, darle mayor autonomía a los centros, algunos plantean, por ejemplo, que se le dé a los privados la posibilidad de gestionar instituciones públicas. Si todas estas ideas que algunos las esbozan públicamente en algunos medios aparecen en estos documentos, ¿no? Creo que acá hay un problema que no se termina de saldar, y esto está más allá de la discusión del 6% sí o no, que estamos convencidos que ese debería ser el piso inmediato, porque los números así lo indican, la realidad así lo indica, y es la pregunta de ¿para qué educamos?, ¿no? Y esta cuestión no se va a saldar y no vamos a poder encontrar la vuelta a los problemas estructurales del sistema educativo mientras no seamos capaces de construir una correlación de fuerza que permitan dar respuesta, particularmente desde el campo popular, a esta pregunta. Sobre todo porque yo vuelvo a insistir con la idea, con un concepto que me parece que hay que poner arriba de la mesa y que muchos se molestan cuando uno pone este concepto arriba de la mesa, y es que mientras la educación siga en manos de los partidos políticos exclusivamente, y en segundo término estos deriven la definición de las políticas educativas hacia la tecnocracia que ha venido currando con la educación en los últimos 30 años, disculpen por el término, pero creo que esta es la gran diferencia. Los trabajadores de la educación vivimos por y para la educación, hay otros que curran con la educación, no vamos a resolver el problema de fondo. Particularmente porque si uno mira los temas del Congreso, sigue planteado en términos de cómo la universalización, cómo logramos reducir los niveles de repetición y deserción, es decir, buscando desde la lógica neoliberal hacer más eficaces y eficientes las instituciones educativas, como si fueran especie de laboratorios encerrados, aislados del resto de la sociedad, donde no se toman en cuenta los elementos que el sistema económico y social que tenemos generan en la sociedad y cómo se repercute el sistema educativo. No se genera la pregunta política del para qué educamos, esto es, bueno, qué tipo de ciudadanos, qué tipo de personas vamos a formar, o si vamos a dar respuesta exclusivamente a las demandas que el mercado laboral tiene, y particularmente hacer esa especie de transferencia indirecta de capital y utilizar los fondos públicos para capacitar la mano de obra que las empresas requieren en un determinado y en un tiempo y en un determinado contexto. José, está bien eso, pero hay una realidad también. La situación, el mercado laboral cambió, la estructura social cambió, tenemos, como decías vos, una crisis que generó una desestructuración social, en particular a nivel familiar. Entonces, y tenemos una situación laboral donde en particular hoy a los jóvenes no sirve que entren rápidamente en el mercado del trabajo, y hay una estrategia general a nivel también de los países desarrollados de que la matrícula tiene que aumentar. Hoy estaba viendo ahí, no me acuerdo en qué diario, que decía el 36%, la gran preocupación, que era el 36% de los jóvenes, no sé si están así porque no llegué a ver los datos, no está estudiando, y no está estudiando y no está trabajando. 36% de los jóvenes en edad de estudiar. Entonces hay una preocupación de incluir. Y por supuesto, te los muestran con los datos de repetición. Ahora es un boom, los datos de repetición, 40% en Montevideo. Entonces, eso genera una opinión en la población, una preocupación. Aumenta la repetición. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es como aquella película, la gran estafa, ¿no? Se le pretende vender a la sociedad el discurso, primero, que la educación va a ser la guardería, así aquel artículo que escribiera Gustavo Espinosa, un poeta limareño, docente, que decía la muchacha que nos ayuda con el Jonathan, es decir, transformar las instituciones educativas en una especie de guardería. Fíjense en que nos comparamos con Finlandia. Finlandia comienza la escolarización a los 7 años, nosotros estamos hablando de comenzarla a los 3 y a los 2 años, porque bueno, el mercado laboral requiere que las madres y los padres estén ocupados de 10, 12 horas por día en las fábricas o en distintos ámbitos productivos o de trabajo. Bueno, ahí hay una discusión para dar. Segundo aspecto, la educación no puede resolver todos los males que tiene la sociedad. La educación es mentira, es mentirle a la gente decirle que la educación va a resolver los problemas de desigualdad que genera el sistema económico y social en el cual vivimos. Está estudiado esto. 8 veces es la diferencia de la concentración de riqueza entre los más ricos y los que menos tienen. 8 es la cantidad, el porcentaje o la diferencia entre quienes egresan la educación media y quienes no egresan entre un sector y otro. O sea, hay una relación directa entre una cosa y otra. Bueno,
pretender decir que la educación va a limar o va a hacer desaparecer esas desigualdades, esas exclusiones, esas marginaciones que genera el sistema económico y social en el cual vivimos, es otra gran estafa y es otra gran mentira. Entonces hay que discutir en serio sobre estas cuestiones. Y la tecnocracia lo que no quiere, justamente porque está convencida que lo que tiene que generar son las condiciones para que el sistema se reproduzca a sí mismo y que por lo tanto no generemos elementos que lo puedan cuestionar, va a estar preocupado por las cuestiones laterales o las cuestiones que no refieren al fondo de la cuestión, que es la dimensión política de la educación. Aquí nadie habla de política en la educación, se habla mucho de educación, pero no se habla en definitiva de nada. Entonces, se le vende a la gente la falsa idea de que, mire, su hijo precisa ciclo básico porque tiene que terminar mañana en una cadena de hamburguesas que le van a pagar y lo van a explotar como el mejor, pero trabaja en una cadena de hamburguesas. Como lo dijo el presidente en algunas de estas reuniones a las cuales hacíamos referencia, precisan por lo menos a alguien que lo explote, ¿no? Bueno, esta es la lógica que se está imponiendo. José Olivera, presidente de la FENAPES, Federación Nacional de Profesores. Estamos en el medio del Congreso de la Educación. A la audiencia, nuestro teléfono de contacto 098-123-328. ¿Saben lo que nos pasa? Nos llegan mensajes a veces que no nos da el tiempo. El tiempo es tirano. El tema de la educación lo hemos tratado varios programas, ¿no? Lo vamos a tener que seguir tratando. Yo te invito, José, para la semana que viene, para que nos cuentes, a ver el resumen de lo que pasó en este Congreso y cómo miramos, cómo hacemos una proyección hacia el próximo periodo. O sea, que proponemos a los trabajadores, porque también hay que levantar una esperanza, sí, ¿cierto? También hay que levantar una esperanza. Y hay elementos. Bien, Franco, ¿nos vamos? Bueno. Se nos está terminando. No pudiste ni preguntar. No, un avisito antes que, bueno, nosotros mañana tenemos la actividad de cierre de nuestro trabajo que estamos haciendo en el barrio 1 de Mayo, que es un barrio con bastantes dificultades en la zona del Borro, toda esa zona. Y bueno, invitar a toda la audiencia que si quieren participar con nosotros vamos a estar juntándonos en el barrio a las 10 de la mañana, a hacer un cierre de todas las actividades que venimos trabajando en construcción, en apoyo escolar y en salud con los vecinos del barrio. Bueno, invitar a toda la audiencia. Mirá, ahí hay trabajo, hay gente que trabaja también, intelectuales que trabajan, ¿eh? Bien, arriba, saludos, buen fin de semana. Así